esperamos estén disfrutando estas conversaciones del alma. Ya tenemos logo nuevo. Gracias, Meli, está precioso. Y bueno, estuvimos hablando ya de la relación del alma con el ego, con el espíritu, el tránsito que hace cuando deja el cuerpo por los 7 cielos. Y la idea de hoy es hablar del recorrido del alma encarnada en el cuerpo físico. Como estamos en un mundo de materia, es necesario que para que exista una cosa exista su complemento, la dualidad. Entonces, esta dualidad se puede vivir desde el lado de la complementariedad, desde la unidad, o desde la competencia y la separación, con lo cual cambia mucho según el enfoque que le demos. Por eso le pusimos de título El orden en medio del caos. Y caos es una palabra que viene del griego, el griego antiguo, que, bueno, fue cambiando la percepción con el tiempo, pero originalmente se refería al vacío. Caos era abertura, abismo, vacío, el estado previo a la creación del universo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo, según cómo elegimos percibir el caos, podemos otra vez tener estas alternativas. Tomarlo como desde el lado de víctima, desde la negatividad, desde la separación, la lucha, etcétera, etcétera, o verlo como una oportunidad de crear algo nuevo, con una visión desde la unidad, sostenida desde el amor, donde todo lo que sucede está eh, abrazado por algo más grande y tiene un sentido, aunque a veces en el momento nos cueste un poquito atravesarlo o no entendamos bien, siempre es un fin mayor que está detrás. Entonces, Meli, cuando quieras, somos todo oídos, comenzar con el tema de hoy. Gracias. Gracias, Pau. Y gracias a las chicas que también nos acompañan, aportando como siempre estas conversaciones tan bonitas que tenemos. Bueno, como ya Pau dio la introducción, hoy vamos a hablar un poquito de ese orden en medio del caos. Y como sabemos, en este preciso momento, la Tierra entera, la humanidad entera, está viviendo ese proceso caótico a nivel de gran escala. Hay mucho caos de muchas formas a nivel colectivo. Hay caos de gobierno, hay caos en la calle, hay caos de salud. Y todo eso nos lleva como a perdernos de alguna manera en ese caos, porque nuestra atención se dirige siempre a aquello que la mente interpreta como amenaza. Entonces, el caos mismo se vuelve como ese estado de alerta, de decir, algo está pasando afuera, tengo que estar lista como para entrar en estado de modo ataque, porque hay algo externo que me está perjudicando o hay algo externo que me está ocasionando ese malestar. Por eso, si hoy tu vida se está sintiendo como en ese estado caótico, no es porque algo esté mal, sino porque hay algo más grande que te está diciendo es tiempo de reorganizarte. Es tiempo de reorganizarte tanto internamente como también dónde estás poniendo tu foco hacia afuera. Así que la conversación de hoy sería ir a esa sensación. Y nos vamos primero a explicar un poquito qué es realmente el caos. Como ya lo mencioné, el caos sería las situaciones o la saturación, más bien dicho, de estímulos externos. El caos inicia con la saturación de los estímulos externos, que serían las noticias, lo que escuchamos en las redes, lo que escuchamos del vecino, del trabajo, hasta nuestra propia vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana también está ese caos de que
ay, es que hoy no trabajé muchas horas, o hoy no me va a alcanzar para esto. Y eso provoca o detona también ese caos o alerta de decir, algo me falta o no voy a alcanzar para esto. Ese caos en sí mismo está llenando a la mente. Entonces, ese estímulo lleva a la mente a poder estar en estado, como ya lo dije, de alerta, de decir, bueno, hay caos porque la crisis económica está alta, o porque la comida los precios están muy altos, o porque hay mucha lluvia, o porque hay mucho calor, o porque hay mucho frío. O sea, el sobreestímulo es demasiado. Entonces, nuestro cuerpo está en una constante alerta. Entonces, no vemos realmente ese caos desde el lugar, como Pau dijo, desde ese vacío que nos invita a entrar en el interior o a observar desde otra perspectiva. A veces ese caos llega para poner orden en algo que nosotros creemos que no tiene solución. El caos también sería como esa falta de dirección. Vendría a ser algo como lo que vengo ya conversando. Esa falta de dirección de, yo puedo decir, bueno, tengo un plan y quisiera a largo plazo hacer esto, pero de repente se cruza algo y dices, ay, no, mejor no, creo que a este le funcionó esto, yo voy a hacer esto también. Y vienes y desvías tu dirección. A veces esa falta de dirección interna viene de seguir el patrón que nos proyectan a través de las noticias, de las redes, como algo que crea un caos interno de decir, mi idea no es valiosa, mi idea no es importante, entonces, ¿para qué la hago si no va a funcionar? Entonces, dentro de ti se crea una especie de conflicto o caos interno que te hace perder tu propia dirección interior. Y tu propia dirección interior tal vez es esa que te va a llevar realmente al lugar donde tienes que estar, con la circunstancia en la que tienes que estar o a la solución que tanto estás dándole vueltas o buscando porque prestas la atención a los sobreestímulos que hay afuera, creyendo que ahí están las respuestas. Pero cuando el caos se ve con la guía interior, entonces tú dices, bueno, siento que este es el camino, siento que esta idea sí va a funcionar porque tú le pones a esa idea, a ese proyecto, esa visión de que sí, es así y lo creo y lo manifiesto. Entonces, ese caos, como lo mencionó Pau, que es ese vacío, se vuelve creación consciente. Y sería lo bonito de ver el caos desde ese punto de vista. Em, el caos también sería el exceso de información. En este momento la humanidad está en un sobre exceso de información. Hay información de todo tipo, de todo. O sea, hay información de que la guerra, hay información de que no sé qué, hay información de de que si hay vida fuera del planeta, hay información de muchas cosas a la vez. Y entonces las personas no saben en dónde poner su foco. Entonces, es como que si tú digas, tengo 1000 libros que quiero leer y te pongas a leer los 1000 libros en 2 semanas. Imagínate que tú digas, no voy a hacer nada más que ponerme a leer 1000 libros en 2 semanas, aunque puede ser que sea posible para una persona leer 1000 libros en una semana o en 2 semanas, pero imagínate si tú te pones a leer 1000 libros. Una cosa es leerlos y otra cosa es integrar esa información. Porque de nada me sirve leer completamente el libro, pero
si me llegaran a preguntar, ¿y qué te pareció tal libro? Entonces, y tú puedes decir, interesante, está bonito, tiene temas bonitos, pero no es como que tú entres en esa profundidad que realmente tú tomaste como algo valioso, que tu ser dijo, esta parte requiere mi atención, porque necesito integrarla, porque requiere que la integre. Entonces, pasa lo mismo con ese exceso de información que hay afuera, que no estamos integrando de la forma correcta, porque lo que nos está llevando es a ver todo desde ese caos, pero desde el caos a través del miedo, no desde el caos a través de la observación y desde ese vacío de que, ok, algo se está moviendo aquí, se tiene que caer esta estructura para que pueda mostrarse algo diferente. Se puede destapar algo para que pueda salir algo nuevo de esto. Para construir una casa nueva tienes que pues destruir aquellos cimientos que ya no funcionan, aquellas cosas que ya no llenan esa parte de ti, que no van en esa dirección. Entonces, tiene mucho que ver con observar ese caos o ese exceso de información desde, desde dónde lo integro. O sea, yo puedo observar lo que está pasando afuera, pero desde dónde lo integro. Si yo lo integro desde la crítica o desde el ruido o desde mi miedo, entonces esa información va a entrar a mí como angustia, como ansiedad, como que no duermo, como que en mi mente me pasa diciendo, ay, con la crisis que está y nosotros gastando, con la crisis que está y nosotros no tenemos trabajo, con la crisis que está y no tenemos para pagar tal cosa. Entonces, eso lleva a que el cuerpo también se desgaste, porque si el cuerpo no duerme bien, entonces el cuerpo amanece cansado, amanece malhumorado, amanece como sin ganas de nada. Y es por lo mismo o por el mismo exceso de sobreinformación, la mente no descansa porque está el run run arriba de, ay Dios mío, esa noticia que vi, si eso me tiene preocupado y la mente ta, 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 toda la noche. Entonces, imposible poder dormir y darle como al cuerpo su proceso de regeneración. El caos también se interpreta como esa ruptura de una identidad interior. El caos visto desde ese vacío es algo muy bonito porque cuando nosotros dejamos de identificarnos con lo que creíamos que éramos y empezamos a tomar esa identidad, pero desde esa parte neutral, desde esa parte donde esa identidad ya no me muestra aquello que me hace falta, sino que esa identidad me muestra que a pesar de todo el caos que hay afuera, cada uno tenemos la capacidad de poder sobrellevar ese caos. Todo depende del cristal con lo que elijamos verlo. Si yo elijo verlo desde la angustia, la agonía, la desesperación, pues es lo que voy a estar proyectando. Pero si tal vez elijo decir, bueno, sí, está pasando esto, y no es negar lo que está pasando, porque entonces, si yo me niego lo que está pasando y me voy a que, no, todo está perfecto, mi vida es perfecta y todo vibra en amor y gratitud y es perfecto. Entonces, dejamos de ver al caos como esa oportunidad de renovación, de entrar en ese vacío donde yo me permito quitar esa identidad de lo que mamá quiere de mí, de lo que papá quiere de mí, de lo que mis hermanos quieren de mí, de lo que la sociedad quiere de mí, de lo que los otros esperan de mí, porque las personas o nosotros nos identificamos
con lo que los demás eligen identificarnos. Entonces, cuando nosotros tomamos el caos para poder soltar esa identidad que a veces tomamos que ni siquiera nos pertenece, entonces podemos construir esa identidad desde otro lugar diferente, desde ese lugar, desde esa dirección interna. ¿Dónde quiero ir yo? ¿Dónde soy feliz? ¿Qué me hace bien? ¿Qué no me hace bien? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? O sea, no es como decir, ir, imagínense que vamos a una tienda de helados y hay helados de miles de sabores y miles de colores y miles, y tú dices, ya yo quiero todo, pero puede ser que en esa heladería hay de todos los sabores, de todos los colores, pero ninguno te gusta. Y tú dices, pero tienen de muchos sabores, de muchos colores, pero mm, como que no me gusta. Tienes dos opciones. Te conformas con tomar lo que hay ahí o eliges salirte de esa heladería e ir a otra heladería donde esté lo que tú realmente quieres. Entonces, y eso sería lo bonito de saber elegir desde esa elección de donde yo no digo, bueno, ni modo, no hay del sabor que a mí me gusta, pues me conformo con el de chocolate, pues no tengo opción. Pero entonces tú puedes tomar el helado y empezarlo a comer y todo, pero es como que por dentro de ti tú dices, pero este helado no es el que yo quería, esto no es lo que yo quiero, yo no me siento bien comiéndomelo, yo no estoy a gusto. Diferente es que tú digas, bueno, ay, no, hay de todo, pero no me gusta, no está lo que yo quiero, me salgo de esa heladería y voy a otra. Y ahí encuentro tal vez el sabor que yo quiero. Entonces, si yo lo compro y me lo como, va a ser una experiencia totalmente diferente. Porque el helado yo lo voy a disfrutar. Yo voy a decir, ay, este helado está rico, este helado me gusta, este helado me hace sentir alegría, me hace sentir gozo. Y lo mismo pasa en el caos cuando nosotros dejamos que ese caos nos lleve hacia esa dirección, aunque otro diga, si tú sigues por ahí, yo creo que te va a ir bien mal, muy mal. Y entonces, y ahí es donde entra ese identificarnos con lo que el otro nos dice. Porque si yo siento que el proyecto que yo tengo, mi corazón siente que es así y sabe que de alguna manera puede que tenga obstáculos para llegar a lo que quiero, pero hay una guía interna que me dice, es aquí. Entonces, ese caos que otro ve como un caos o que ve como un fracaso o que ve como un camino que este está loco o loca, que va por ahí y allá, ahí lo quiero ver cuando no logre lo que quiere. Entonces, no, puede ser que ese camino sea lo que te dé esa satisfacción, como cuando te saliste de la heladería y fuiste a la otra y compraste un helado que te guste. Entonces, el caos aparece muchas veces cuando lo que nosotros éramos o creíamos que éramos, siento mm, como que esto ya no, algo aquí no. Y tú dices, pero ¿por qué si antes me gustaba? ¿Pero por qué siempre decía sí? ¿Pero por qué si antes? mm, o sea, era como, me conformo, está bien. Entonces, pero esa parte de ese caos te está diciendo, esto ya no funciona, es momento de moverse. Y por eso estoy aquí, haciendo ruido, para que te muevas. Entonces, y a veces sí es doloroso porque a veces hay caos que llega como un huracán, como ese torbellino que llega a barrer con todo lo que hay y tú dices, pero ¿qué es esto?
pero en ese momento tal vez la misma ansiedad no nos permita ver cuál es la bendición que está ahí. Pero siempre hay una bendición porque siempre después de que tu vida inicia en una crisis caótica, yo lo llamo que cuando la vida coloca algo caótico o algo que te lleve a ese extremo sufrimiento, yo lo llamo que es que Dios te prepara para algo más grande y te está dando esa oportunidad de decir, suelta aquello que te da, que te causa presión, suelta aquello que te angustia, suelta aquello que te roba la paz. El caos aparece también cuando lo que viene, eso es lo que acabo de decir, que cuando eso que viene es más grande de aquello que yo podía imaginar. Y es bonito porque entonces me permito soltar mi estructura mental, esa estructura mental que me dice, "Mm, pero yo siento que mejor nos quedamos aquí en ese estado de como de confort". Y tal vez es más importante decir, bueno, sí, es un caos que no me está gustando, es un dolor que no me gusta, es algo que me está doliendo y no me siento bien, pero elijo avanzar, elijo salir de este lugar. Entonces, el caos es el espacio entre la versión vieja y la versión nueva de ti. Eso es el caos. Pero normalmente las personas vemos el caos como ese espacio de, ay, llamémoslo así, de infierno eterno que nunca se va a acabar. Ese caos de que tú dices, no, si a mí solo desgracias me pasan, ay, qué barbaridad, si tras una desgracia me pasó, si yo voy a un lugar, mire, si me pasó esto, y saliendo de ahí me pasó otra cosa. No, es que es mucho, trajo una cosa, otra. Pero lo que realmente estamos es llevándonos por aquello con lo que nosotros creemos que es ese caos, pero realmente no estamos viendo que ese caos nos está diciendo, hay algo que hay que volver a construir, hay algo que se debe de ir de ahí porque ya no. Por eso el caos es ese espacio entre esa versión vieja y esa versión nueva de ti. Pero no puedes construir la casa sobre otra casa. Tienes que destruir aquello que ya no sirve y crear un nuevo cimiento para que la casa quede firme, quede bonita y tú le pongas todo lo que tú quieras. Imagínate que tienes cuadros que no te gusten y tú digas, ay, ese cuadro, yo no sé ni por qué lo compré. Ay, pero ay, ya me acordé, es que mi abuelita me lo regaló. Y tú tomaste el cuadro aunque no te guste. Entonces, y tú dices, pero si ni lo tengo ahí en esa pared y no sé ni por qué lo tengo. Entonces, tiene mucho que ver eso. Si nos vamos a poner otro ejemplo, imagínate que el caos es como cuando tú dices, ay, yo siento que a la casa le hace falta como remodelarla. Y entonces tú dices, sí, la voy a pintar de otro color. Y la pintas de otro color. Voy a remodelar el baño porque estos azulejos ya no me gustan y remodelas el baño. Ah, bueno, voy a cambiar las ventanas, voy a cambiar cortinas, voy a cambiar el piso, voy a cambiar la cocina, y tú vas remodelando cada espacio de tu casa. Entonces, pero si observas en la remodelación de esa casa, primero hay desorden. Y tú dices, ay, qué montón de polvo, ay, que no sé qué, ay, qué ruido, ay, que no sé cuánto. Y más si la remodelación es cuando tú estás viviendo dentro de la casa, tú dices, pero qué incómodo, ¿para qué me puse a hacer esto? Entonces, pero cuando la remodelación termina, ese ruido, ese polvo, todo ese revolú que se causó para volver a reformar la casa, tú después dices, ay, pero qué bonita quedó esta cocina, ay, pero qué bonito quedó el baño, ay, pero este color que le di a esta pared me encanta, como que le da otra vista. Y tú hasta vienes y dices, ay, esta plantita va acá, este cuadro va a ir aquí. Y tú empiezas como a decorar, pero ya con una energía diferente.
ya no estás con aquello de que, como cuando la casa está sobresaturada de cosas. Fíjate, cuando la casa, nosotros empezamos a comprar y a veces compramos cosas innecesarias y la casa se va llenando de cosas que no necesito. Y entonces de repente tú dices, ay, yo como que siento incómodo la casa. Entonces tú dices, ay, no, es que este mueble es muy grande, lo voy a reemplazar por otro. Pero le vuelves a poner el mismo desorden que estaba arriba, entonces no es el mueble. Es todo lo que está arriba del mueble que yo lo estoy viendo, pero me hago la sorda, me hago la ciega y digo, no, ahí está bonito. Entonces, llamemos que esas cosas que a las que yo me hago sorda o ciega son aquellas cosas que yo acepto sin querer, aquellas cosas que el otro me dice que yo soy y yo digo, bueno, sí, así es. O aquellas cosas que el otro viene y me puede decir, em, ay, no, es que tú eres muy como amargada, muy enojona. Entonces, yo me voy identificando con todo eso. Y a eso agreguémosle los 1000 libros que tengo ahí, que solo los leí y se llenaron de polvo, pero no supe cómo hacer que esa información realmente la comprendiera y que tuviese una utilidad en mi vida. O sea, s- si vas a leer un libro, hasta un cuento que te pongas a leer, un cuento infantil, si lo vas a leer, o sea, léelo, pero realmente presta atención al mensaje que lleva el libro. Lo mismo pasa en el caos va a mostrarte un mensaje profundo, el caos va a mostrarte un mensaje muy hondo que te dice, a ver, estoy haciendo caos en tu vida, pero este caos es porque algo más hermoso viene para ti. O sea, esa remodelación de la que hablaba de esa casa va a quedar preciosa. Pero si yo me permito no solo decir, ay, es que este mueble solo es este mueble y lo cambio y le dejo las mismas cosas arriba, entonces todo va a seguir igual. Entonces ahí es donde a veces empezamos a decir que nuestra vida siempre está en crisis, que nuestra vida siempre es un caos completo, que nuestra vida nunca tiene solución, que nuestra... Pero no es en sí la vida, por así decirlo. Son las elecciones que yo estoy tomando para que eso siga así. Porque si yo estoy viendo que el problema no es solo el mueble, sino que tengo que reparar la pared porque está agrietada y yo me sigo haciendo la desentendida, entonces la grieta va a estar ahí y se va haciendo más grande y va creando más caos porque después me rompen una tubería y o sea, se hace un caos más grande en la casa. Si nos vamos al ejemplo de la casa, internamente pasa igual. Si yo estoy diciendo, no me gusta, ay, no, es que siempre digo que sí a ir, por ejemplo, al parque, que mi amiga siempre me dice que vayamos al parque todos los días, pero ay, que a mí no me gusta ir a ese parque. Pero bueno, pues sí, para salir un rato y despejarme la mente. Pero tú vas y vas al parque, pero, o sea, caminas o corres o conversas con la persona, pero es como que tú te vas con la misma energía de frustración y regresas con una energía de frustración peor de la con la que te fuiste, porque fuiste a un lugar donde tú no querías ir, donde no te sentías bien, y entonces vienes con esa sensación de, ay, bueno, ¿y cómo te fue en el parque? ¿Y te hizo bien el aire libre? Ah, entonces, es como esa sensación de, ¿y entonces a qué fuiste? Pues ni sé, porque la amiga me invitó. Entonces, ahí se crea ese caos interior donde nosotros decimos, pero ¿por qué estoy eligiendo esto? Y entonces, ahí es donde empieza ese caos de decir, pero ¿por qué siento este vacío? ¿Pero por qué siento esta tristeza? ¿Pero por qué siento esto? ¿Por qué siento aquello? ¿Por qué siento lo otro? Pero es porque no estamos escuchando esa dirección interior, que creo que sería la escucha como más importante.
por decirlo así, el caos necesita orden, más que orden, diría yo, el caos necesita enfoque. Entonces, aquí viene como algo muy típico, muchas personas a veces decimos, pon orden, pero nadie te explica cómo poner el orden. Entonces, a veces podemos decir, imagínate que tú le dices a tu hijo, organiza tu habitación. Entonces, bueno, el niño viene, recoge lo visible y organiza, al estilo de él, pero organiza. ¿Listo? Y tú entras a la habitación y le dices, no, esta habitación sigue estando desordenada. Entonces el niño, el joven te puede decir, pero si ya recogí lo que estaba en el piso y lo que era visible, obvio. Pero tal vez tú te referías a que la cama no está organizada o que tiene basura o qué sé yo. Entonces, ¿cómo pongo yo ese orden? El orden se controla de alguna manera o se pone ese orden cuando yo como que reduzco esas distracciones que me hacen desenfocarme de lo que voy a hacer. Porque es como que si yo estoy en esa organización de mi habitación y solo preste atención a lo que está en el piso. Y para mí organizar esa habitación o quitar el caos de esa habitación es solo recoger lo que está tirado en el piso. Pero realmente la habitación necesita que yo le quite el polvo, necesita que yo saque cosas innecesarias que están ahí, necesita que yo reduzca, por decirlo así, todo lo que está como distrayendo, haciendo que el cuarto se sienta pesado o que la habitación se sienta pesada. Entonces, eso es muy importante, saber a dónde estoy poniendo mi foco para poner ese orden. Porque si solo estoy queriendo ordenar el caos y poner ese orden, cambiando una cosita, sabiendo que la solución o el problema se arregla remodelando casi toda la casa, entonces ahí es donde entra esa como discordia, llamémoslo así. Más que discordia, lo llamaría como mm, ese poner el foco en esas distracciones de afuera, porque mi foco no está en ordenar la habitación. Mi foco está en que mi mamá ya no me siga diciendo que la organice, ¿ya? Entonces yo recojo lo que hay. Ay, a ella no le gusta ver zapatos, ¡fum! Meto los zapatos en el closet. A ella no le gusta ver esto y ¡fum! Tiro las cosas para el otro lado. Entonces, mi foco no está en sí, en saber qué es lo que yo quiero adentro. Y lo mismo pasa con la habitación. Mi foco no está en que de verdad mi habitación quede organizada. La habitación sería yo. Mi foco está en lo que mi mamá quiere y espera de mí que yo haga con esa habitación. Entonces, como yo, por decirlo así, sé lo que a mi mamá le gusta, entonces yo voy y perfecciono lo que ella va a ir a chequear. Y entonces es como, ya, ordené para allá, para que se calle, ya, y me deje tranquilo o tranquila. Pero yo puedo estar en esa habitación y volver a sentir un profundo vacío, porque simplemente estoy llenando la expectativa de alguien más, pero realmente puede ser que ese desorden que yo tenía en mi habitación en algún momento me iba a incomodar y me iba a decir, pero ¿qué estoy haciendo con esto? Y entonces mi foco iba a ir hacia mí, hacia lo que yo quiero, hacia lo que a mí me está molestando en ese momento. ¿Cuántas veces he dicho sí queriendo decir no? ¿O cuántas veces han elegido por mí? ¿O cuántas veces yo he hecho todo para que la otra persona se sienta cómoda? Entonces el caos pasa exactamente así como lo estoy explicando con la habitación. El caos se intensifica cuando intento resolver todo a tiempo, cuando me pongo ese perfeccionismo. Ok, cuando digo,
volvemos a la habitación del joven. El niño o el joven dice, mamá, ya arreglé mi habitación. Listo, y la habitación está organizada a la forma en la que él considera que está organizada. Pero llega mamá y le dice, no, eso está mal hecho, esto no sirve, esto tiene que estar acá, 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 acá. Y mamá empieza a mover todo otra vez y lo organiza como ella siente paz. Pero ahí vamos a que mamá no está organizando la habitación del joven, mamá está organizando lo que ella no está resolviendo dentro de ella, el caos que ella siente dentro de ella. Y entonces el joven o la joven dice, pero es que a mí no me gusta que usted me ponga eso ahí. No, aquí se ve bien y aquí tiene que estar. Entonces la persona deja de discutir para no crear más conflicto. Y dice, ok, 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 ok. Así, sí está bien. Perfecto. Así que se quede. Aunque a mí no me guste, está bien, está bien. Entonces, realmente no damos esa oportunidad a que la persona entienda por qué está ese caos ahí. Como cuando nosotros guiamos o aconsejamos a alguien, no es ir y decirle al otro, haz esto, esto, esto y esto y esto y esto, y resolverle en un segundo todo. Es darle, decirle, mira, bueno, si yo estuviera en tu lugar, si la persona te pregunta, yo haría esto. Si te funciona, si te resulta y si te ayuda, pero hay que dejar que la otra persona también entienda por qué ese caos está ahí, qué le está mostrando, qué es lo que no les, qué es lo que no me está permitiendo ver. El orden aparece cuando yo me elijo como mi prioridad. No solo mi prioridad de verme bien físicamente, sino que de mi prioridad física, emocional, mental. Y cuando todo eso como que se une, es bonito porque entonces ese orden llega no como una imposición, como cuando mamá llegó a organizar, con ese orden que llegó de mandato, sino que llega con ese orden donde yo elegí cómo colocar las cosas en mi habitación. Yo elegí si quería cambiar el cobertor de la cama por otro color. Y yo elegí la pintura, yo elegí esto, yo elegí lo otro. Entonces, por eso el orden aparece cuando me elijo como prioridad, tanto física, mental y emocional. Esa parte de ese orden no empieza porque tú te pongas una agenda. Porque hay muchas personas que dicen, yo soy muy ordenado. Entonces, y se guían por una agenda. De tal hora a tal hora tengo que hacer esto, de tal hora a tal hora tengo que hacer esto, de tal hora a tal hora tengo que hacer esto. Entonces, confunden el orden con la organización. Entonces, orden sería en que esa persona diga, bueno, sí, tal vez tengo un horario de trabajo y tengo que llevar cierto orden en, digamos que tú haces, por ejemplo, un trabajo donde te tienes que estar moviendo de un lugar a otro y tienes que llegar a determinados tiempos. ¿Listo? Entonces, cuando tú vas de un lugar a otro, tú tienes que llegar a tal hora. Entonces, tienes que como que ordenar esa ruta o ese recorrido, llamémoslo así. Entonces, estás como organizando el día, cómo a dónde empiezo, a dónde termino. Pero si yo le pongo orden a esa ruta que yo llevo de mi día, tengo que decir, listo, voy a empezar por este edificio, en ejemplo. A las 10 tengo que estar en tal edificio, en el otro. El orden sería el punto donde yo digo, a ver, no me enfoco tanto en que todo esté perfecto como yo lo quiero. Si algo me atrasó 10, 15, 20 minutos, está bien.
Entonces, ahí es donde aparece ese orden que te dice, detente, respira y ponte como prioridad. Porque imagínate que si yo voy corriendo para hacer todo rápido, rápido, de tan rápido que quiero hacerlo, que se me puede pasar algo y no lo haga bien. Me puede pasar algo en el coche cuando voy. Puede pasar muchas cosas, porque mi foco está primero en tratar de que todo sea perfecto para que alguien más esté feliz, ¿sí? Pero mi prioridad tendría que ser, ok, yo tengo que sacar mi trabajo porque es mi responsabilidad, listo. Pero tengo que comprender que puedo hacerlo en intervalos o pausas donde yo tenga ese tiempo también de poder respirar, de poder decir, ay, necesito una pausa de 5 minutos para aunque sea tomar un vaso de agua tranquila, respirar o simplemente sentir un segundo de silencio. Y eso hace mucho bien porque eso te baja esa necesidad o esa alerta de la mente de querer hacer todo perfecto a la prisa y que tenga que estar en tiempo porque sí, porque si no lo haces así, entonces empieza la mente a juzgar y a decirte, ves, nunca sales a tiempo con esto. Ves que no puedes y así quieres más trabajo. Entonces, eso es como muy importante. Un ejercicio práctico en ese momento en el que estás en ese caos, que estás en tu día a día, totalmente en tu trabajo haciendo una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, o en tu día a día que estás a veces con los niños en la casa, porque a veces el trabajo de la casa, el trabajo de los niños es el trabajo más agotante, por así decirlo, porque estás corre, 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 corre haciendo una cosa y nunca se termina. Entonces, lavaste los platos y al segundo están otro montón de platos y así sucesivamente. Acabas de mapear el piso y está otra vez sucio. Y tú dices, pero se acaba de limpiar. Entonces, en esos momentos donde ese caos, recuerda que ese momento, ese caos es tu momento para entrar en tu vacío. Entonces, entras en ese vacío, si sientes cerrar los ojos, cierras tus ojos y simplemente hazte esta pregunta. ¿Qué es lo único que sí se resolvería hoy si aliviara el 60% de esta sensación que siento dentro de mí? Cuando tú haces esa pregunta, ¿qué es lo único que sí se resolvería? Hoy, si yo aliviara el 60% de este caos que está ahorita. Yo te aseguro que cuando tú te haces esa pregunta, es como que tú dices, ah, estoy tal vez prestando demasiada atención a esto y esto me genera mucho conflicto interior, o esto me genera mucho desgaste mental, o esto se me genera mucho desgaste físico o emocional. Entonces ahí estás viendo el caos como esa oportunidad de ordenar, de organizar. Entonces, el caos es esa oportunidad de poder entrar en ese vacío para poder poner ese orden, pero ese orden no desde ese orden que impone o desde ese orden que exige que seas perfecto, sino desde ese orden que te da la oportunidad de preguntarte qué se aliviaría si yo quitara este peso, esta carga o este ruido de mi mente ante esta situación. O si estoy viendo esto desde este lugar, si le cambio el foco, ¿cómo lo puedo ver desde este otro lugar? Y ahí estoy tomando el caos
como esa oportunidad de poder volver a poner orden, pero no desde una estructura rígida, sino desde algo que me dé esa plenitud y ese gozo de poder transformar. Y ahí está lo bonito. El orden y el caos tienen mucho que ver con aquello que las personas llaman fe, porque a veces nosotros decimos, en tanto desorden, en tanta preocupación, nuestro corazón siempre busca el orar para sentir esa paz, para encontrar respuestas, para poder como entrar en esa profundidad donde yo dejo mi ruido o mi caos. Entonces, el caos y el orden vienen como muy unidos a mi salto de fe o ese salto de fe que yo puedo hacer o a ese cambio. Hay una frase que dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, las montañas moveríamos. Lo que no sabemos es que Jesús en ese punto no se refería a ver el granito de mostaza como decir, ay, sí, sí. Jesús lo que quería decir es que con un poquito de fe que yo tenga es suficiente. Ya esto se resuelve. Realmente lo que Jesús quería decir es esa confío sin tener esa evidencia externa de que va a existir ese cambio. Yo confío, tengo fe. Ahí viene el poner ese caos. La semilla de mostaza, antes de florecer o de crecer, ella pasa un proceso de caos en la oscuridad, donde está su semillita, donde está creciendo su raíz, pero está completamente en la oscuridad. Ella no necesita, por decirlo así, en ese momento que entre ese rayito de luz. Ella puede estar que si el sol no alumbró, ella igual va creciendo por dentro, pero esa misma oscuridad hace que esa semillita se haga algo hermoso cuando va a florecer. Pero esa fe no es espero que funcione, porque cuando nosotros queremos cambiar ese caos por orden, entonces pasa exactamente con lo mismo con la fe, que si nosotros venimos y pedimos algo y nosotros le decimos, por ejemplo, si tú eres de decir Dios, universo, creador, fuente, como tú le quieras llamar, nosotros decimos, tengo este problema. El problema sería el caos. Lo que no estamos viendo es oportunidad ahí, pero nosotros lo vemos como un problema. Tengo este problema y ya no sé cómo solucionarlo, así que ayúdame. Entonces las personas oran y hacen esa entrega en esa oración de pedir que algo se transforme. ¿Listo? Pero si en esa oración yo digo, listo, yo oré, hice lo que iba a hacer, medité, si lo medité, o lo que como tú lo sentiste hacer, pero a la hora y media después de haber hecho eso, mi mente me empieza a decir, nosotros aquí esperando que suceda otra desgracia, pero y tú sí, ahí sigues tú confiando, pero está bien. Esto va a ser peor si no lo resolvemos ahorita. Entonces, la mente viene y te hace ese ruidito. Entonces tú dudas y dices, pues sí, ¿y qué tal y si no me funciona? Y entonces después dices, tal vez tú puedes decir, ay no, Dios, yo confío, yo confío. ¿Sí? Pero ese confío es como de la boca hacia afuera, pero ese confío realmente yo no creo como esa semillita de mostaza que está en la oscuridad, está presionada,
está en ese silencio, como retraída, ahí, esperando su momento para nacer. Entonces, eso tiene mucho que ver porque si yo le entrego algo a Dios con fe para que ordene mi caos, muchas ocasiones nosotros esperamos que esa oración o ese salto de fe o esa fe es, por ejemplo, que Dios viene, el universo acomoda o algo pasa y de repente al día siguiente todo amaneció ya listo. La forma de que Dios obra, de cómo el universo obra, sería, yo suelto esa oración que hice de resuelve este caos en mi vida. ¿Y qué tal si en ese momento Dios te está diciendo, este caos es tu oportunidad de crecer, de renacer, de soltar? Porque tal vez ese caos, en ese dolor que está ahí, te está diciendo es tiempo de soltar una relación. O ese caos que está ahí te está diciendo muévete de ese lugar porque ese lugar ya no. O ese caos que está ahí, Dios te está diciendo, a ver, vamos a volver a pintar estas paredes. Pero si nosotros esperamos que nuestra acción de fe sea esperar que todo llegue, por decirlo así, como si tú haces una orden de comida y, ya me va a venir la comida a la puerta. Y la comida llega a la puerta y toca, la comida y la comida llegó. Y yo ya solo me siento y me la como. La fe requiere también de que nosotros sigamos esas, por decirlo así, esas señales o esas corazonadas o esa intuición que Dios nos pone para poder salir de ese lugar. Si tú sabes que es el momento en ese caos que tú dices estar, de soltar una relación, entonces tú dices, pero ¿por qué yo permito esto? ¿Pero por qué yo permito estar aquí? Entonces tú te das cuenta que cuando tú haces esa pregunta, ¿por qué hago esto si no me gusta? ¿Por qué acepto esto si no lo quiero? ¿Por qué permito que me traten mal si no me lo merezco? O sea, cuando tú haces esa pregunta, tú estás entrando en ese caos que se vuelve vacío, donde tú puedes escucharte y donde esa escucha interior, esa guía o esa dirección interior te dice, hay que poner orden. Hay que poner orden y listo, suelto esto que ya no vibra conmigo, suelto esto que ya no me beneficia. Le doy otra pintada a esta pared porque este color ya no funciona. Tiro esto que ya no me beneficia como una creencia, como un pensamiento que me tortura, como una emoción con la que me he identificado tanto que yo ya digo, es que yo vivo en tristeza o es que yo vivo en enojo. Entonces, ya no es la tristeza, sino que es mi tristeza. Entonces, yo ya me identifico con ella. Es muy diferente a que yo diga, es la tristeza, es mi tristeza. Cuando yo le pongo mía, es un peso impresionante porque es como que yo le digo a la tristeza, a ver, tristeza, haz conmigo lo que tú quieras. Y pues la tristeza simplemente va a decir, bueno, iba a mover todo lo que tenga que mover para que cada vez tú te sientas más triste. La fe es una decisión, es una decisión que yo tomo de entregar, pero de entregar no como lo mencioné de la boca hacia afuera, sino que de entregar y decir, muéstrame, muéstrame dónde ir, muéstrame dónde moverme, muéstrame qué debo soltar, muéstrame. Y obviamente ahí entra
el orden, que sería no hacerme es la sorda o la ciega de que no es solo el mueble, sino que es el mueble y todo lo que está arriba del mueble. Porque entonces si yo tomo la fe como, sí, por ejemplo, Dios siempre te muestra el lugar, el camino, todo. Pero muchas veces nosotros queremos que ese camino sea al modo que yo quiero, como yo digo. Y si hay una partecita que no me está gustando de lo que me están diciendo que es el camino, entonces yo empiezo a decir otra vez en mi oración o en mi fe, Señor, yo creo que tú te estás equivocando en esto porque es que, pues ayúdame con esto no es por aquí, esto puede ser por otro lado. Pero a lo mejor es que es el momento de que en ese caos yo me permita decir, listo, puedo observar esto y lo saco. Ay, sí que le tengo mucho apego a este objeto, un ejemplo. Mm, pero es este objeto el que me está llevando a identificarme con todo lo que yo no quiero o a vivir en ese caos interior donde la mente me tortura. Pero es esto lo que tengo que quitar. Y cuando yo lo quito, el orden llega. Y el orden llega como cuando esa persona dice, yo le oré a Dios y yo se lo entregué, pero la persona de verdad se lo entregó. Es como que algo sucede y todo se acomoda. Y la persona dice, es que yo le puedo asegurar que es que Dios me mostró ese camino. Dios me puso las personas, Dios me puso el lugar, Dios me puso. Y, y te lo, pero es porque tú supiste escuchar esa dirección. Y tú supiste dónde tenías que moverte para que ese caos se resolviera. La fe no elimina el caos. La fe le da dirección. Y entonces, cuando esa dirección se permite, entonces es donde ese milagro sucede, donde algo se acomoda, donde algo, se vuelve otra vez y dices, qué alivio siento en mi corazón, qué alivio siento. ¿Por qué no había hecho esto? ¿Por qué no había tomado esta elección? ¿Por qué no había soltado a esta persona? ¿O por qué no había hecho este proyecto? Porque hay una parte del caos que lo estamos viendo desde el miedo, desde ese miedo que nos dice no hagas esto no está funcionando, esto te va a dar un mal resultado. En esa parte donde la fe no elimina ese caos, sino que le da esa dirección, la persona debe entrar en esa como expansión de decir, listo, estoy dando una nueva dirección a mi vida, estoy dándole una nueva forma, estoy creando de un caos algo hermoso. Y se puso un orden, pero no un orden desde la rigidez, como ya lo dije, sino que un orden diferente. La fe mueve o te mueve a ese comportamiento, a ese comportamiento donde tú dices, todo lo que está a mi alrededor puede cambiar dependiendo de cómo yo lo organice, cómo yo le ponga el foco donde yo lo intencione o cómo ponga yo mis decisiones. El caos es como ese poner mi elección o mi prioridad, mi dirección interior. ¿Dónde quiero estar? ¿Por qué permito esto? ¿Por qué no lo permito? Entonces, es como muy bonito eso, porque
es algo que como que llena y expande el corazón cuando logramos entender eso. Voy a darte como unas pequeñas como pasitos o pautas como para poner orden en medio de ese caos. Y el primero sería, reduce el ruido. ¿A qué me refiero con reducir el ruido? Reducir el ruido sería, listo, voy a estar y te haces como un reto tú misma. Qué bonito fuese si las personas se pusieran el reto de, por 48 horas, hoy no me voy a comparar con nadie, reconociendo que yo soy único, que soy única, y no me voy a comparar en nada, en que si este es más bajita, este es más alta, este es más bonita, este no está tan bonito, o los ojos de esta son más bonitos que los míos. 48 horas sin compararte. O tal vez 48 horas sin llenar tu mente de energías negativas a través de las noticias. O 48 horas de no tomar decisiones impulsivas. Entonces, ese sería como el primer consejo, sería reduce el ruido. Pero no solo me refiero al ruido externo, sino que también al propio ruido que nosotros tenemos interiormente. Porque nosotros vivimos en una constante comparación de que si el otro aquí, que si yo no, que si el otro sí, que si yo no. Y cuando aprendemos a reconocer que cuando dejo de compararme y empiezo a valorarme y empiezo a darme mi lugar y a reconocerme yo como un ser valioso, como una persona valiosa, que tiene capacidades, tiene defectos, tiene virtudes, pero entendiendo que también mis defectos son regalos, o lo que yo llamo defectos son regalos, que también me ayudan a entender o a ver la vida de una forma diferente, porque no todos podemos ver las cosas desde el mismo lugar. Mi visión puede ser de una forma, la de Pau otra, la de Grecia otra, la de Mariana otra, la de Paulette otra, la de Cintia otra. Todo puede ser completamente diferente. El segundo consejo sería, escribe tus intenciones. Por lo menos 10 metas con intenciones claras. Esas 10 metas que te coloques con intenciones claras, que no sean de esas metas en las que tú te agobies, sino que sean metas como, por ejemplo, mi primera meta es, por ejemplo, aprender a escuchar a mi cuerpo cuando está cansado. A veces nosotros tomamos metas como, tengo que trabajar 20 horas más para tener tal cosa, o tengo que explotarme en el gimnasio para tener un cuerpazo, o tengo que, en 2 años tengo que tener una casa más grande. Y dejamos a un lado lo que realmente serían nuestras metas con intención. ¿Y qué tal si una meta fuese, cuando esté cansada, voy a escuchar a mi cuerpo y me voy a acostar o a tomar una pausa? Una segunda meta podría ser hablarme con amor todos los días. O sea, son metas que, por decirlo así, todos ignoran y no trabajan. Y entonces, siempre nuestras metas se basan en cosas materiales, en cosas em, que, que un carro, y no está mal tener esas metas. Está bien, es parte de crecer, es parte de avanzar, es parte de obtener también cosas materiales, porque pues Dios es abundancia en todos los aspectos. Pero sería bonito que una meta tuya fuera saber escuchar tus emociones. Otra meta tuya fuese tener
esa capacidad de siempre saber escuchar cuando tu corazón, tu intuición, como tú le quieras llamar, te diga, no vayas a ese lugar o no hagas eso o no para. Entonces te animo a que escribas esas 10 metas con intención y vas a ver cómo te van a ayudar mucho porque son 10 metas con intención que el foco principal no es lograr algo externo, sino que lograr tu propia reconstrucción interior. Y eso es hermoso, si te das el tiempo de hacerlo. El tercer consejo sería, mm, haz pequeños microacciones o microhábitos diarios. Por ejemplo, podría ser em, cosas sencillas que tenga que ver también contigo. Por ejemplo, si eres de conectar con Dios, si eres de hablar con Dios, yo soy de hablar con Dios, yo soy de hablar con Jesús. em, Tómate ese tiempo en ese micro acción diaria de cómo puedo yo, a través de mis acciones, ser un reflejo del amor de Dios hacia afuera. Y es como un acto pequeño hacia alguien más. Entonces, o puede ser un acto pequeño a un gatito callejero, a un perrito callejero, eh, un acto pequeño. Puede ser que vayas por la calle y veas que una persona está vendiendo algo. Listo, compra. Haz ese acto de ayuda o de generosidad para el otro, pero hazlo como algo que tú lo sientes que te llena, que te dé esa expansión. Entonces, ¿cómo puedo yo ser un reflejo de amor o de bondad o de empatía hacia el otro, prestando un servicio? Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos, como diríamos, traer ese pedacito de Dios a hacer un acto de amor para alguien más. También puede ser un microacto de amor para ti también, de decir, ay, hace cuánto tiempo no voy y me compro una cosita para mí. ¿Listo? Vas y te compras una cosita para ti. Porque normalmente en la vida caótica, si vamos a una tienda, a un lugar y tenemos hijos, siempre es, agarre usted, tome para usted, haga usted. Entonces, le compramos todos a los niños y tal vez nosotros vimos tal vez una camisa, una crema, un perfume o lo que a ti te guste. Y decimos, después, no, lo mío no es importante. Yo no lo necesito. Y no quiere decir que es que tú vengas y le digas a tus hijos, no, hoy voy yo. No, quiere decir que les enseñes a tus hijos también a saber que también ellos tienen prioridad. Entonces, si tú como ejemplo les enseñas que tú te pones de prioridad y que tú también eliges una cosita cuando vas a la tienda, entonces tú les estás enseñando también a ellos a valorarse y a ponerse como prioridad. Y eso es bonito también. El cuarto consejo sería, aprende a hablarte con un diálogo interno más amoroso. Cambia el todo está mal por estoy reorganizándome. Todo está mal hoy. No, me estoy reorganizando. Es diferente. Reorganizar significa acomodar, volver a colocar, volver a quitar algo, poner otro. Estoy reorganizando. A decir que todo está mal. Todo está mal es como una frase que tiene una carga
energética muy pesada. Entonces, es no es que tú niegues que algo afuera esté caótico, sino que tú le das o lo redireccionas, diciendo: "No, no todo está mal, se está reorganizando, o me estoy reorganizando". Y eso es muy bonito, muy bonito. Imagina que la vida me ha gustado el ejemplo de la remodelación. Es como una habitación que la remodelas, le quitas ruido, si tiene mucho ruido, le quitas el polvo y la vuelves a como a colocar otras cosas. En ese momento en el que tú estás como reorganizando, remodelando esa habitación, tú sientes ese gozo en tu corazón. Aunque al principio digas: "Ay, es que hay mucho desorden", pero cuando vas viendo el resultado, algo en ti se expande, algo en ti se llena, algo en ti dice: "Guau, qué hermoso está quedando esto, qué hermoso. Esto está quedando divino". No hay caos ahí. O sea, estoy reorganizando esta parte de mi vida. El caos me está sirviendo para reorganizar aquello que ya no me está haciendo, llamémoslo así, no es que no te sea útil, sino para ese algo con lo que yo ya no me identifico, con ese algo que ya cumplió su propósito y elijo renovarlo o reorganizar por algo diferente, por algo nuevo. La fe no cambia las circunstancias, cambia la postura de la forma en la que ves las cosas. Y eso es muy bonito cuando observamos que la fe no es que va a cambiar todas las circunstancias de la vida, sino que la fe va a cambiar la postura de cómo tú enfrentas ese caos para que Dios ponga orden, si lo llevamos a Dios. El orden no es que todo esté perfecto. El orden es que la dirección que yo elegí es la que yo quiero, no la que alguien más eligió por mí, no la que alguien más me dijo que tenía que seguir, no lo que una sociedad me impone a seguir. Eso es como muy importante. Si todo, si todo afuera está en ese movimiento y todo está en ese caos, en ese momento, en ese gran revolú, es porque algo en ti se está despertando y algo en ti te está diciendo, esto ya no. Hay que liberarlo, hay que reorganizarlo, hay que hacer de ese momento de caos ese proceso de vacío para poder crear algo nuevo, algo que me llene mi corazón, una vida que no la vivo en automático, sino una vida donde cada instante para mí se vuelve un gozo, para mí se vuelve una alegría. Y eso es algo muy bonito, es algo que llena el corazón, es algo que tu vida va a tener ese antes y después. Cuando tú entiendes que ese caos que tú llamaste todo está mal en mi vida, era ese momento en el que Dios o el universo te decían, muévete, vamos a hacer algo diferente, vamos a seguir la dirección que el corazón quiere, vamos a seguir el sueño que durante años llevas postergando. Vamos a seguir esa ilusión de crear esa empresa, ese emprendimiento,
eso que tal vez muchas personas te dijeron, ay no, pero eso no sirve, ay no, pero eso no te va a funcionar, ay no, pero tú no sirves para eso. Soltemos el dejar de identificarnos con lo que los otros esperan de mí y empecemos a vernos como una obra maestra tan hermosa en donde Dios puede hacer maravillas afuera. Entonces, eso es algo muy bonito cuando nosotros permitimos ser esa imagen y semejanza de Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra vida misma, o sea, hacer nuestra vida ese acto de fe constante, esa oración constante, esa expansión. El caos, nuevamente, no viene a destruirte, vino a ordenar lo que ya no es verdadero para ti, para que tengas la fe suficiente de creer que ya es así. Entonces, quédate con eso, quédate con esa frase, con esa palabra, y recuerda que lo que hoy se está moviendo, se está destruyendo en tu vida es porque Dios ya está preparando algo más hermoso para ti. Así que solo permítete que esa destrucción o ese caos no sea ese proceso doloroso donde te hunda, sino que permítete observar a qué es lo que te sigues aferrando para que ese caos se siga repitiendo. Simplemente suelta a lo que te aferras para que Dios pueda poner orden en tu vida. Así que gracias por escucharnos y gracias por, como siempre, por dejarnos saber de qué te gustaría que hablemos, que te gustaría también em, como que podamos darle más profundidad al tema. Así que siempre te leemos y si nos dejas tu corazoncito, te suscribes, también nos ayudas ahí al canal. Gracias por estar. Mariana, Grecia, Cintia o Polet, si quieren compartir algo, hermosas. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias por, bueno, por la sencillez de tus palabras. No hay mucho que aportar porque sos muy clara en lo que decís. Pero me quedo mucho con esto de que siempre, toda la vida nos han enseñado que cuando estamos transitando algo que llamamos un problema, Ujú. es como que nos metemos cada vez más en ese problema y no tenemos esta apertura, ¿no es cierto?, de esta calma mental de decir, bueno, a ver, tengo la posibilidad de una elección nueva. Entonces yo me quedo con esto, ¿no? De poder elegir desde la presencia, desde la toma de conciencia de que esto en mi vida no lo quiero más. Y Exacto. ser dueñas de esa elección. No elegir, como bien dijiste, porque tu mamá, porque tu marido, porque tu hijo, por el vecino, sino elegir por nosotros. Eso me parece súper importante y bueno, y conectarnos siempre con la presencia, que es lo que nos va a guiar y a transformar en este camino. Así que, Exacto. gracias. Gracias, gracias, hermosa. Gracias por tu aporte. Siempre muy valioso, mi corazón. Si quieren, o Pau, si quieres decir algo, mi corazón. Lo positivo es que se puede construir nuevamente, porque cuando algo se construye desde un lugar que no es amoroso, es muy difícil sostenerlo. Como es antinatural y no va con nuestra esencia, entonces requiere demasiado esfuerzo. Mm. Y llega un momento que cansa, entonces lo mejor que puede pasar es, vamos de nuevo. Entonces, esa es la gran oportunidad del caos, de ver realmente, como vos decías, qué es lo que realmente quiero. Y esto a veces de tanta cosa, es lo mismo cuando comemos. O sea, si yo me como una pizza, canelones, helado, todo junto, no solamente no voy a aprovechar los nutrientes porque voy a estar colapsando a mi sistema digestivo, entonces voy a sobresaturar
es mucho, mucho al pepe para hablar en criollo, porque hasta perjudica. Y lo mismo con la información. No sé si les pasó a veces de mirar algo, algún video, por ejemplo, y después decir, ¿de qué estaba hablando? O sobre todo cuando cambiamos, que miramos uno, otro, 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 y ni sabíamos ya para dónde, o sea, perdemos el foco, realmente se pierde el foco. Entonces, es muy importante esto de buscar primero el reino de Dios, o sea, primero lo primero y lo demás llega. Y bueno, y si en algún momento hay desorden momentáneo, y bueno, bienvenido. O, por ejemplo, con los chicos, poder tener esa apertura de que ellos encuentren su propio orden. Porque si está todo perfecto, todo súper ordenado, pero estamos todos tristes, tampoco Ujú. sirve. ¿Cuál es el sentido? ¿No? Entonces me parece muy importante esto que vos decías de la dirección, el foco. Por eso también la semilla de mostaza, porque es pequeñita, pero de ahí Sí, sale algo enorme. Porque ese enorme. pequeño paso que damos, este pequeño paso de la verdadera entrega, de no dejarse arrastrar por el ego, por las circunstancias externas, por lo que no, por cualquier cosa que nos esté tratando de atrapar, el poder elegir primero lo que te dice el corazón, hace que después mágicamente todo florezca y vos decís, wow, pero empieza con Sí, ese mini gesto inicial y reconociendo que algo más grande está haciendo que la vida florezca y te entregas, te unificas. Si vos te pones a pensar todo lo que está pasando ahora mismo, que es ujú, grandioso, pero uno como a veces está enfocado en un problema, no creo un problema, un cambio. Entonces es como poder liberarse, hacer ese pasito exacto, y simplemente soltar. Porque si no vamos a estar constantemente dependiendo de la afuera y no es la idea. No es la idea. es, Una vez que yo paro, digo, bueno, a ver, stop. Hay momentos que hay que hacer stop. No queda sí, otra. Stop. Respiro, me encuentro, siento. Entonces, este es como el pasito inicial y lo demás, poder tener esa confianza, esa certeza absoluta que todo se va a ir dando para el mayor bien. exacto. Hermoso, Pau. Gracias, Gracias, Mel, hermoso. gracias. A ti. Quiero decir que, bueno, la visión que me da lo que estabas hablando es no ver como algo negativo el caos, sino que tomarlo como esa oportunidad que está abriendo algo nuevo, que Es, está indicando un nuevo nivel de conciencia ujú. al que la vida o el universo, o como quieras llamarle, tu propia alma, muy probablemente, ¿verdad? Te está invitando, ¿verdad? No es ni Dios, sino es nuestra propia alma que nos invita a dar ese salto evolutivo, ¿verdad? Que se da a través del caos o el aparente caos, ¿verdad? Para que Exacto, algo vuelva a ordenarse, ¿verdad? Entonces, es como a aprender a captar cuál es el mensaje, ¿verdad? Creo exacto, que el desafío ahí es captar en nuestro, ¿verdad? Captar cuál es el mensaje, cuál es el aprendizaje que lleva para hacer esos cambios y que en su momento eso pueda traer un nuevo orden. exacto, Entonces, darnos ese espacio también de contención, de afecto en ese proceso, el poder soltar, que cuando uno dice entrego algo, lo puedas hacer verdaderamente o trabajar en esa verdadera entrega, que a algunas personas se les va a dar con mucha facilidad y otras tal vez tengan que trabajarlo un poco más, ¿verdad? Creo que en el mundo tan exigente que vivimos, muy enfocado en lo material que estabas hablando, donde cada minuto prácticamente tiene que tener un un porqué valor. y exactamente, cada minuto, cada hora tiene que estar como fríamente calculado, como se dice. Y uno siente eso. Yo
llegué a sentir eso de que, bueno, me senté o me dormí una siesta y eso fue un tiempo perdido. Y Ujú. entender que no, sino que el cuidado del cuerpo y también nuestro, de ese amor hacia nosotros y ese cuidado es importante. Es muy importante para que podamos tener también calidad de vida en todos los sentidos. Claro. Muchas gracias, Meli, por Gra- tu tiempo. Gracias a ti, hermosa, por compartir. Yo creo que no hay mucho más que agregar. ¿Me oyen bien? Sí, claro. Siempre hay algo que agregar con tu hermosa presencia, Grecia, No, por no Dios. hay mucho que agregar con todo lo que hemos hablado, solo que de repente se me viene que con todo esto que uno a veces hace, que tú dices que tú escuchas, que tú sabes que tienes que dejar algo o que sientes las señales, por decirles, a veces Ujú. las señales son constantes, ¿verdad? Pero a lo mejor te sientes que no sabes cómo moverte. Exacto. Esa parte de repente me queda como un hueco ahí o un vacío. Ujú. Y se me viene que de repente es el apuro, el rápido que uno siempre quiere que sean las cosas. Y a lo Exacto. mejor no es así. Ujú. A lo mejor hay cambios, hay cosas que tienen que llevar más tiempo Tiempo, exacto. para uno ver el resultado y de repente habemos personas que queremos ver las cosas muy rápido, que estamos Ujú. acostumbradas a siempre hacer las cosas bien o creer que todo está así, que todo es correcto. Y a lo mejor muchísimos de esos cambios tienen que llevar más tiempo. Exacto, No hermosa. sé, con la fe viene la paciencia también, porque Exacto. si es una fe, es confiar, pero es confiar que no es que tiene que ser para mañana. Mira, yo te pedí, pero cónchale para mañana. Bueno, a lo mejor es hasta para el año que viene, entonces uno no Exacto. sabe bien cómo es. Pero queda un vacío para mí de cómo no saber bien cómo moverte, o sea, que uno pudiera hacer ahí. Si uno siente que sí, que te vienen los cambios, que tienen las plumitas, que te vienen las, etcétera, pero no sabes cómo Cómo hacerlo. moverte. Sí, o más que no saber no, sino que no tienes cómo. Ujú. Entonces ahí queda como un pequeño vacío, pero a lo mejor lo que queda es el tiempo, pues simplemente llegará en su tiempo. Ser un buen tema para tratar la próxima, cómo detectar esto que decía Cintia también, todos estos programitas de la productividad y cómo detectar los programas y cómo detectar las señales internas para darse cuenta cuándo realmente es tu alma la que te está guiando o cuándo es el programita. Me parece que está bueno, eso es muy útil ese tema para la Sí. próxima, porque es larguito ese también. Exacto. Pero a lo mejor lo sabes detectar, Sí. Ajá. pero, Lo o que le sea, que hace tú falta a sabes ella es el que movimiento. eso es O sea, cuando Ujú. uno ya nota, bueno, yo me tengo que mover de aquí, Ujú. o estoy notando que esto la como que no va evidencia, para ningún lado, lo sé, ¿verdad? Sé que me correcto. tengo que hacer algo, ¿verdad? Ujú. Y lo hablo también desde la experiencia, ¿verdad? Pero no Ujú. sabes qué acciones tomar para moverte de ahí, de ese arte que te lleva como humano también captar cuáles son tal vez las indicaciones que tu alma te quiere decir hacia dónde moverte Exacto. o que vos puedas dilucidar, como por decirlo así, Eh, qué hacer, ¿verdad? Dicen también que con el movimiento el camino aparece. Sí, Entonces, creo que muchas veces está ahí también, que empieces ese movimiento y el camino va a ir apareciendo. Entonces, es exacto, como algo y que... ahí entra el tiempo. Exacto, no sé, exactamente. creo que va. ¿Querías agregar algo, Mariana Hermosa? Sí, con respecto a esto de que yo creo que sí te das cuenta, lo podés identificar, porque cuando Ujú. te viene una angustia, como una necesidad de decir, hoy no estoy cómoda, no me siento gusto, no siento paz, básicamente, lo vamos a Correcto. reducir a la paz. Yo creo que ahí es el momento donde estamos en ese caos interno y Ujú. que está bueno detenernos en ese instante y decir, bueno, entrego esto al universo, a Dios, al Padre, y confío, pero no en una confianza, esa confianza o esa fe vacía que te va a durar el segundo que lo entregaste,
Claro, porque en general nos pasa eso, nos pasa algo en particular, decimos, ay no, yo confío, Dios mío, universo, Padre, ayúdame. Y a los 2 segundos volvemos a repetir ese patrón mental o emocional que nos vuelve a llevar de nuevo al mismo lugar. Es decir, darse cuenta en esa presencia que estamos transitando por un caos y Ujú, decir, bueno, tengo una oportunidad de crecimiento, ¿qué hago? ¿Me quedo acá o elijo transitar? Si lo elijo transitar, puedo ahí pedir con fe, ser guiada y me ujú. olvido. Y cuando me venga de nuevo esa sensación de decir, no, yo esto ya lo entregué. Y mantenernos en esa fe para que sea una coherencia. Pienso que eso puede ayudar también. Exacto. Normalmente, como dice Grecia, hay muchas veces aparecen muchas señales, muchas. Es como que muy constante el tienes que moverte, tienes que hacer esto, muévete. Y te lo dicen Te como empujan. te empujan casi así, y como muévete. Nosotros siempre miramos qué hace falta para ese movimiento. Puede ser que en el momento haga falta que no tengo para dónde ir, o en el momento haga falta que no tengo un recurso económico, o que en el momento haga falta que em, tengo miedo de hacer ese movimiento porque no sé cómo me va a ir. O sea, pueden haber como muchas de esas circunstancias. Entonces, sería como identificar qué, qué me frena, porque siempre al nosotros tomar una acción y al decir, aunque a veces pareciera que el camino está cerrado y que hay un caos terrible donde no hay solución, ahí es donde, como dijo Mariana, viene esa fe de entrega, de decir, bueno, le entrego esto a Dios, al universo, pero en ese instante que yo lo entrego, elijo hacer el primer movimiento y digo, listo, ¿a dónde quiero ir? Cuando yo pregunto a dónde quiero ir, o sea, puede ser que si tu movimiento sea, ay, me voy a cambiar de esta ciudad a otra, un ejemplo, o me voy a cambiar de trabajo, o ya no quiero estar en esta relación. Y no tal vez por otra relación, sino porque simplemente ya no te sientes cómoda ahí y listo. Entonces, es muy importante preguntar eso, ¿a dónde me quiero mover? Y cuando yo me respondo, ¿a dónde me puedo mover? Si es algo físico, como que tengo que ir a un lugar, pregunto, ok, ¿dónde puedo tener una oportunidad de crecimiento? ¿Dónde puedo entregar yo algo de mí que me guste hacer? ¿Listo? Luego, lo más importante sería entender que siempre nos pasa lo mismo como cuando queremos solo reemplazar el mueble y dejamos lo de arriba. El mueble representa la acción que yo tengo que tomar de decir a dónde quiero ir. Y tal vez los objetos que están arriba de ese mueble pueden representar, uno, tal vez un apego que tengo, que me da miedo, dejarlo. O dos, creer que no puedo contar con alguien externo que me dé la mano. Siempre Dios, el universo, te pone a alguien que te da una mano, que te da algo y te dice, ven, muévete, haz esto. Pero ahí sería muchas veces que muchas veces no tomamos la elección de pedir esa ayuda porque a veces sentimos o miedo a que la persona nos diga no, o vergüenza a decir, ¿cómo yo le voy a pedir ayuda? Me da vergüenza. O decir, no, yo no puedo, puede ser que hay personas que digan, no, yo no le puedo pedir ayuda a esta persona porque eso me pone vulnerable ante esta persona. Y puede creer que yo me quiero aprovechar de ella o que yo no tengo la capacidad, porque el ser humano tiene como dijo Pau, muchos programas de no tengo que molestar a otro y tal vez en muchas ocasiones hay otras personas que tienen ese corazón
o ese deseo, esa empatía, esa generosidad, llamémoslo así, de que si tú vienes y le dices, mira, fíjate que necesito moverme del lugar, pero no tengo para dónde irme. No sé, tal vez me puedes dar un tiempo aquí contigo, yo pongo y hago un trabajo, busco un trabajo y nos vamos arreglando. A veces, como dijo Cintia, el camino se abre cuando yo elijo y me respondo dónde quiero ir, a dónde me voy a sentir feliz, dónde no voy a sentir esta sensación que me hace sentir como que ya no quiero estar en este espacio, ya no quiero estar con esta persona, ya no quiero estar en este trabajo. ¿Dónde quiero ir? Y aunque parezca a veces loco la decisión de dónde quiero ir y ese camino que se va a mostrar, muchas veces ese camino se muestra de una manera bonita que a veces decimos, siempre hay algo hermoso esperándome y a veces es mi mismo temor o, o esa misma sensación de creer que tal vez no puedo contar con alguien que me ayude, pero siempre hay una persona que te ayuda, siempre hay una persona que de alguna manera te da la mano, o te sostiene, te abraza y lo hace de forma genuina. Así como pueden haber personas que en vez de ayudarte te generen más caos, hay personas que vienen a decirte, a ver, y te dan ese ánimo de poder salir y como de ir pasando esa sensación de cómo puedo salir de esta situación. Entonces, creo que eso es muy importante y como ir tomando esa acción de movimiento, ir como tocando esas puertecitas y que ese camino se va a ir abriendo en el tiempo y el momento perfecto. Es como que yo toco esa puertecita y cuando menos acuerdo, esa puerta está abierta y dice, a ver, mira, ¿y qué les puedo decir? Un ejemplo, ¿te quieres venir a vivir al Himalaya conmigo? Sí, claro, vámonos para el Himalaya. Entonces, y aparece esa puerta y tal vez tú fue que hiciste un comentario, fue que hiciste o directamente pediste esa ayuda y esa puerta siempre de alguna manera se abre, sea que en el momento tú sientas que tal vez no tienes solución, siempre, siempre, siempre se abre de alguna manera. Y otra vez la fe. Y Como otra esa vez, frase que dice, no pidas que Dios guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Es como que, bueno, si ves que es por algún lado y bueno, ya, aunque no sepas de entrada cómo se va a desenvolver todo, pero otra vez el mismo primer pasito y después, de alguna forma, todo va, cuando uno se sigue el acomoda, corazón, sí, tal cual, tal cual. todo se acomoda. Bueno, gracias a cada una de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Gracias a los que nos van a ver en YouTube. Y gracias por siempre dejarnos tu corazoncito y dejarnos ahí en comentarios de lo que deseas que hablemos o que si el tema que dijimos de esos programitas te gusta para nuestro próximo video. Así que gracias por estar en Conversaciones del Alma. Gracias. Gracias. Gracias, Meli, gracias a todas, chicas, gracias.